El tema que vamos a tratar ahora, como he dicho antes, es el tema de la soledad, ¿vale? Un tema, pues, que está a la orden del día, ¿no? Esto no es extraño para nadie, ¿no? Y quisiera comenzar el estudio con algunos datos, ¿vale? Y algunas estadísticas en cuanto a la soledad que nos pueden dar una idea de la situación de la sociedad en la que vivimos, ¿vale? Nuestra España es un país del primer mundo, está considerada como la sociedad más feliz de Europa. Según un estudio, Europa es el continente más pesimista y, sin embargo, nosotros somos los más felices. Como diríamos aquí en Andalucía, pues somos la alegría de la huerta, vaya. Bueno, pues dentro de esa feliz sociedad en la que vivimos, algunos datos. Según un artículo del periódico digital El País, nos dice que el 20% de los adultos se sienten solos en España, un 20%, donde los jóvenes son los más aislados. La soledad no deseada afecta a 1 de cada 5 españoles, sobre todo, aunque no exclusivamente, en personas mayores. El 21,8% de las mujeres en España se sienten solas frente a un 18% de los hombres. Y es sorprendente saber que donde más ha crecido en estos últimos años ha sido en la población joven. Nunca te lo hubiese imaginado, ¿no? Pareciera una contradicción, ¿no? La juventud, las relaciones con alegría, diversión, fiestas, amigos, botellones, salidas, entradas. Pues el 25,5% de los jóvenes españoles entre el 16 y 29 años se sienten solos actualmente o se han sentido solos en algún momento de sus vidas. En la era de las redes sociales y de la hiperconectividad, estamos todos conectados. Yo podría estar hablando ahora con uno de Japón, con uno de Colombia y todos conectados. Bueno, pues en esta era donde más conexión tenemos, es donde más ha crecido el índice de soledad. Es interesante esto, ¿no? Y en jóvenes, que es mucho más interesante todavía, ¿no? Y esto sin recoger datos de la pandemia, que en este sentido la pandemia hizo muchísimos estragos en este sentido. Personas que se vieron aisladas completamente solas durante meses, imaginaros, ¿no? Sin relación ninguna, ¿no? Más del 21% de la población española siente aislamiento social, el 26% de manera leve y el 3% de modo intenso. Un 21% carece de un grupo de amigos. Estamos hablando que si, por ejemplo, en España hay alrededor de unos 48 millones de personas, unos 10 millones de personas se sienten solos en España. Eso es mucha gente. Es mucha gente. 10 millones de personas. Al ver todos estos datos, pues nos damos cuenta que la sociedad tan feliz, pues no parece tan feliz, ¿no? Y no parece que haya tanta alegría en la huerta, ¿no? Mirando todo esto, ¿no? Las redes sociales son un perfecto ejemplo de cómo la sociedad disfraza y cómo se disfraza la soledad, ¿no? Detrás de todas estas redes sociales, ¿no? Vivimos en el tiempo de las apariencias. Todo el mundo pareciera ser extremadamente feliz, siempre viajando, siempre rodeado de gente, mostrando ser la familia perfecta, el mejor padre, la mejor madre, el mejor amigo, los mejores profesores, etcétera, etcétera. Es como si tuviéramos una necesidad constante de mostrar lo felices que somos. Instagram, Facebook, TikTok. Porque pareciera que no cabe el sufrimiento ni el dolor. No hay lucha interna. Queremos mostrar una imagen de nosotros que nada tiene que ver con nosotros, y si rascáramos un poquito nos daríamos cuenta, ¿no?, en muchos de los perfiles que se nos presentan en las redes sociales, la necesidad tan profunda que hay y la soledad tan grande que hay detrás de esos perfiles, ¿no? Durante este ratito vamos a ver qué es la soledad, a qué nos referimos cuando hablamos de soledad, por qué sentimos soledad, por qué nos sentimos solos. Y dentro de ese punto vamos a ver cuál fue el diseño divino y
el pecado, lo que causó el pecado, ¿no? ¿Por qué sentimos soledad? ¿Cómo fueron los efectos del pecado ahí, ¿no? Y en un tercer punto vamos a ver cómo podemos luchar y cómo podemos batallar con este sentimiento de soledad. Vamos a ver autoayuda y vamos a ver la soledad del hijo, ¿no? Muy bien. Definición. Tendemos a pensar que el sentimiento de soledad solo afecta a las personas mayores de cierta edad en adelante. Personas que ya han pasado por algunas etapas de la vida, como los jubilados, ¿no? Que los vemos ahí enfrente de las obras con las manitas hacia atrás y nos da un sentimiento de pena, ¿no? Y decimos, ay, qué lástima, no tienen otra cosa que hacer. Pobrecitos, están solitos, ¿no? Pero lo cierto es que la soledad es una experiencia humana común que afecta a mayores, jóvenes, ricos, pobres, famosos, personas anónimas, exitosas a nivel profesional, guapos, feos, influencers, reyes, pensadores, filósofos, personas de todos los tiempos y de todas las épocas y de todas las edades. Y ninguno de nosotros estamos exentos desde este lado de la eternidad. ¿Sabéis quién fue Van Gogh? El famoso pintor Van Gogh. Leí que Van Gogh era el pintor incomprendido. Hijo de un pastor protestante, pintó alrededor de unos 900 cuadros. Uno de sus cuadros fue subastado en el año 2015 y se pagó por él 66 millones de dólares por un cuadro. Bueno, pues cuando Van Gogh tenía 35 años, le escribió una carta a su hermano en la que decía: con mis obras quiero expresar un dolor profundo. Llevo dentro una hoguera a la que nadie se acerca para calentarse. Luchó toda su vida con la soledad y con el fracaso. Una influencer muy conocida que se llama Paula Gonu ¿alguien sabéis quién es? Yo es que como no conozco a ninguna influencer, nada más que mi madre. Aquí me pierdo un poco. Vale, pues esta influencer cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram. En una de sus grabaciones en directo rompió a llorar confesando que no tenía muchas amigas y que se sentía sola. Con 1 millón de seguidores. Lola Índago, si sabéis quién es, ¿no? Es cantante, una famosa cantante, es una artista española de las que más éxito ha tenido últimamente. En uno de sus conciertos, ella empezó diciendo: tuve un momento de soledad muy fuerte en el que no sabía muy bien a qué agarrarme y estaba rodeada de un montón de gente y me sentía completamente sola. Ahora, tenemos que saber que la soledad no es únicamente ausencia de personas, aunque sí hay una parte física, ¿vale? Yo puedo estar sola físicamente, sin nadie más alrededor de mí. ¿Entendéis eso, no? Cuando hay una sola persona en un lugar decimos que esa persona se encuentra sola, pero no estamos refiriéndonos a ese aspecto físico. Nos referimos a algo que es más profundo, ¿no? Mirad cómo la RAE define la soledad. La soledad, según la RAE, es carencia voluntaria o involuntaria de compañía, lugar desierto o tierra no habitable. Y esa es la parte física. Tiene otra definición: pesar y melancolía que se siente por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o algo querido. La psicología, fíjate cómo define la soledad. La soledad es un fenómeno multidimensional, psicológico y potencialmente estresante, resultado de carencias afectivas, sociales y o físicas, reales o percibidas, que tiene un impacto diferencial sobre el funcionamiento de la salud física y psicológica del sujeto. ¿Os habéis enterado? ¿A qué no? Pues yo tampoco. Esto es un lío. Fijaros lo que dice un pastor en un artículo de Coalición por el Evangelio. La soledad es, en su raíz, un asunto espiritual. Es también la presencia del dolor en el área de lo emocional y los sentimientos. Es algo del alma. La soledad es algo del alma, es mucho más profundo. Y
quisiera diferenciar, antes de continuar con el tema, entre la soledad y la depresión, porque muchas veces se pueden confundir, ¿no? En la mayoría de los casos, la soledad y la depresión van de la mano, ¿no? Son difíciles de separar y aún así son dos cosas diferentes. La soledad es más un sentimiento, a diferencia de la depresión, que se considera como un estado. Yo estoy en un estado depresivo, pero no estoy en un estado de soledad. Yo me siento sola. Sin embargo, la depresión es diferente. Yo estoy en un estado depresiva, estoy en depresión, ¿no? La soledad es más un sentimiento, a diferencia de la depresión, que se considera, como he dicho, como un estado. Cuando una persona se sumerge en una soledad profunda durante mucho tiempo, las probabilidades que termine en un estado de depresivo y de ansiedad es casi del 100%. Cuando una persona se mantiene en un estado de soledad ya avanzado durante de muy largo tiempo, finalmente esa persona sí o sí va a terminar en una depresión y va a terminar con un estado de ansiedad bastante fuerte, ¿no? Ahora, ¿por qué sentimos soledad? ¿Por qué sentimos soledad? La soledad es una intrusa. La soledad no estaba ni por asomo en el pensamiento ni en los planes de Dios. Lo que el Señor tenía en mente era precisamente todo lo contrario a la soledad. Mira lo que dice el texto, y aquí vamos, a los que estáis tomando nota, ¿no? Aquí vamos a ver cuál fue el diseño divino, ¿no? Dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí vemos una escena preciosa, una conversación en la bendita, preciosa de la Trinidad, donde Dios Padre le habla al Hijo y al Espíritu Santo, poniéndose de acuerdo para hacer algo, para crear al ser humano, para hacer al hombre y compartir con el hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahora bien, no de cualquier manera, sino semejantes a ellos. ¿Qué quiere decir semejantes? ¿Qué quiere decir a nuestra imagen y semejanza? Creados como mini dioses. Nosotros también somos omnipresentes. ¿Lo sabemos todo como el Señor? No, por supuesto que no. Lo que el Señor nos está diciendo es que hemos sido creados seres personales, relacionales, inteligentes, con capacidad de decisión y de voluntad. Seres emocionales. En ese sentido somos imagen, semejanza de la Trinidad, de Dios. A su imagen y a su semejanza, en ese sentido. Nos relacionamos, nos comunicamos, racionamos. ¿Sí? ¿Me seguís? En esos atributos en los que somos portadores de la imagen de Dios. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque creo que viene a relación a lo que estoy diciendo, porque estamos, lo hablábamos con Ángela ahora en el tiempo de la comida, estamos viviendo un tiempo muy, muy difícil, ¿no? Y de mucha confusión espiritual con todo el tema este de la ideología de género, ¿no? Es increíble, ¿no? El bombardeo que tenemos continuamente, ¿no? En las escuelas, en las universidades, en los institutos, en las conversaciones en el trabajo, en las conversaciones mientras estás esperando en la carnicería. Y es importante, ¿no? que tengamos esto claro, ¿no? Porque es muy triste ver personas que se están creyendo ser algo que no son, ¿no? Recientemente, aquellos que estuvimos en el Congreso de Granada, ¿no? Pudimos escuchar un testimonio muy precioso, ¿no? De una hermana que el Señor había rescatado, ¿no? de todo este tema de la ideología de género. Ella era una chica, es una chica, y en su juventud ella, pues eso, creyó mentiras del diablo y de repente ella no se veía como mujer y quiso ser un chico. Empezó todo el proceso de tratamiento de hormonas, llegó a operarse los pechos, bueno, llegó bastante lejos, ¿no? Hasta que, bueno, por la gracia y la misericordia del Señor,
el Señor la rescató y tuvo que volver a pasar por un proceso para realmente volver a ser lo que el Señor quiso que fuera desde el principio, ¿no? Una chica, una mujer de Dios que reflejara la imagen de Dios como mujer, ¿no? Pero fijaros lo que leí en una revista digital. La mujer gato. No sé si había escuchado hablar de esto. A los 16 años, una chica noruega descubrió que era un gato, que no se sentía mujer. Ahora, con 20 años, Nano, como se llama, sostiene que ha nacido en la especie equivocada. Y agrega, veo mejor en la oscuridad, tengo el sentido del oído más desarrollado, me fijo en cosas que otros no ven y duermo en cualquier lugar. La joven se viste como un gato, se ha operado la oreja, se la ha puesto así puntiagudas como un gato, se ha puesto una cola de gato, lleva guantes que imitan a las zarpas y en casa camina a 4 patas. Me gusta arañar cosas, perseguir cosas, me gusta jugar con mi cola. En una entrevista en un canal noruego de televisión, Nano define su cuerpo de mujer como un error genético. Cuando yo veía esto, cuando yo leí esto, me entró mucha tristeza, hermano. De verdad. Me produjo mucha tristeza en el corazón porque ¿acaso Dios se equivoca? ¿Acaso Dios se equivoca cuando nos formó? ¿Él se equivocó? ¿No es Dios un Dios perfecto que pone todas las cosas en su sitio? Me causó mucha tristeza, ¿no? Porque yo decía, Señor, tú eres un Dios perfecto. Tú lo haces todo perfecto. Tú nos has creado desde el vientre de nuestras madres con cada, no sé si esto se puede permitir a nivel científico, esta expresión, cada gota o cada pizca de ADN en su lugar. Cada uno de nosotros tenemos una cadena de ADN perfectamente colocada por el Señor, perfectamente colocada. Y cada cromosoma nuestro ha sido puesto por el Señor donde Él quiso ponerlo. Donde Él quiso. Y el número de cromosomas que Él quiso. Esto trae muchas preguntas a nuestra mente, ¿no? Y ya tú estás pensando, bueno, ¿y los niños de síndrome de Down? ¿Y los niños que...? ¿Y Judá, por ejemplo? ¿No? El niño de estos hermanos, de Emanuel y Miriam. ¿Pero acaso el Señor no tiene todo eso bajo control? ¿Es Dios torpe? ¿Es nuestro Señor torpe para que se le escapen? Está el Señor en una cadena, así como las cadenas de coches, ¿no? Que van montando, que van pasando y van aquí el tornillo, aquí no sé qué, y ahí el Señor dice, ¡uy, ay! Se me escapó el cromosoma, no se lo puse. No, pues venía esta imagen, ¿no? Así, ¿no? Porque en una cadena de estas de fabricación de coches se te puede escapar cualquier detalle, ¿no? Pero no me imagino yo al Señor así, ¿no? Creándonos a nosotros, ¿no? Poniendo cada cosa en nuestro sitio, ¿no? Y como Él quiso ponerla, ¿no? Y me hacía que pensar, ¿no? En el llamado tan precioso y tan sublime que el Señor nos ha hecho, ¿no? A cada uno de nosotros como sus hijos, ¿no? A ser portadores de su imagen. Hermanos, hemos sido llamados a ser portadores de la imagen del Señor. Qué llamado tan precioso, ¿no? Nos ha hecho el Señor. Y el diablo quiere distorsionar esa imagen con toda su fuerza. Pero nosotros hemos sido diseñados para un llamado que ni aun los ángeles, con toda su belleza, con toda su majestad, les ha sido concedido. A los ángeles el Señor no los ha creado a su imagen, ni les ha hecho esa encomendación. Pero a ti y a mí sí, hermano.
El Señor nos ha llamado y nos ha creado para ser portadores de su imagen. Por eso el diablo también quiere hacer tanto daño en esta área, ¿no? En esta área. Y quiere distorsionar con toda su fuerza el diseño, ¿no?, divino del Señor, ¿no? Y mi oración es, de verdad, hermanos, que el Señor levante, ¿no?, en medio de nosotros a hombres, a mujeres, a jóvenes, ¿no?, en medio de los institutos, de las universidades, como voceros del Señor, ¿no? Defensores de la verdad y del Evangelio del Señor, ¿no? Porque veo que hay tanta necesidad en esto y vosotros los podéis comprobar en las escuelas. Profesores cristianos, hermanos míos en la fe, que le están diciendo a una chica que se llama Sara que no le llamen Sara, a una niña en primaria, que no le llamen Sara, porque ella no se siente Sara, ella se siente Manolo o Paco. Y entonces lo están presionando desde la directiva del colegio para que el profesor se dirija a esa niña como Paco. Es duro eso, hermano, es muy difícil. Cuando uno se tiene que mantener de pie, ¿no? Y no inclinarse, ¿no?, como los 3 de Babilonia, ¿no? Aunque nos esté esperando un horno de fuego. A no inclinarnos a estas mentiras, ¿no? Y de verdad que oro al Señor, ¿no?, que Él levante personas, ¿no?, que defiendan ahí la verdad del Señor y del Evangelio. Y Dios Padre estaba feliz en la eternidad junto con el Hijo y junto con el Espíritu Santo y no necesitaban de nada ni de nadie. Pero en amor ellos quisieron compartir con el hombre todo cuanto ellos tenían. Dios no es caprichoso, Él no dijo, bueno, como estoy aburrido, a ver qué hago. Bueno, venga, pues vamos a hacer una jirafa y vamos a hacer un hombre. A ver qué nos sale. No, el Señor no es así, ¿no? Ellos querían compartir esa comunión, ellos querían compartir, como dice Israel, ¿no? Ellos querían invitarnos, ¿no?, a esa danza trinitaria que ellos tenían desde la eternidad, ¿no? Y hay una danza preciosa, una comunión preciosa, ¿no?, y perfecta entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y ellos nos hicieron una invitación a nosotros a participar de esa danza. El Creador compartiendo con sus criaturas. ¿Y para qué? ¿Con qué fin? Para bendecirnos, para que gozáramos de Él por toda una eternidad, para darnos de lo suyo y hacerlo nuestro. Ves a Dios queriendo tener relación con el hombre por puro amor, hermano, por puro amor. El Señor no buscaba nada para sí. Todo lo contrario que nosotros, ¿no? A veces, ¿no? Que buscamos a la gente para ver qué es lo que nos pueden aportar, ¿no? No, que el Señor estaba completo. Él estaba feliz. Estaban en plena comunión, Dios el Padre disfrutando del Hijo, el Hijo disfrutando del Padre, el Espíritu Santo disfrutando del Padre y del Hijo, y de repente dicen, venga, vamos a invitarlos a que se unan a nosotros, a que dancen con nosotros. Pero Dios no se quedó ahí, no solamente nos quiso invitar a su danza. Cuando Dios terminó toda su creación, la miró y vio que todo era bueno. Los mares, los continentes, las aves de los cielos, los peces, todos los animales terrestres, todo estaba perfecto, cada cosa en su lugar. Todo bueno, cumpliendo su función. Y ahora ahí está Adán, viendo el pavo con la pava, la leona tonteando con el león. Y sin embargo nos dice Génesis 2:20, no se halló ayuda idónea para él. Todo estaba perfecto. Dios paseando junto con Adán en el huerto, caía el atardecer sobre sus largas conversaciones. ¿Te lo puedes imaginar? ¡Fua! Eso tenía que ser espectacular, las conversaciones, ¿no?, de Adán ahí con el Señor, ¿no? La luz se bastaba para alumbrar y dar calor, las plantas con sus semillas incorporadas eran idóneas para ocupar su lugar y cumpliendo su papel. Sin embargo, cuando hizo al hombre, a pesar de que Adán era la criatura más parecida a Dios sobre la faz de la tierra, en Génesis 2:18 nos dice, no es bueno que el hombre esté solo.
Solo el hombre no era apto para reflejar todo lo que Dios quería reflejar, ni para llenar el mundo y administrarlo. El Señor lo sabía y sus carencias habían sido sabiamente planeadas. El Señor lo sabía. Pero antes dejó al hombre experimentar su soledad. Y mirad, hermanos, hay personas que son un espectáculo como cuidan sus plantas. Es un espectáculo mirarlas, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuela, ¿no? Mi abuela, la madre de mi madre, tenía las plantas, pobrecilla, ¿no? Si mirase hoy cómo está el patio, madre mía, qué lástima. Yo lo pienso y digo, abuela, por Dios, que no, qué pena me da porque, claro, no tenemos ni una planta ya. O sea, todas se murieron. Fue fallecer la abuela y las plantas pasaron a mejor vida. Pero mi abuela cuidaba las plantas, le dedicaba un tiempo, las regaba, le cortaba la hojita. Bueno, era un espectáculo, ¿no? Hay personas que le dan los buenos días, le susurran cosas bonitas, hasta le dan besos en las hojitas, ¿no? Ay, qué bonita está, mira cómo crece, ¿no? Qué grande te estoy poniendo. Pero si tienes un perro, ¿no? Si tenemos un perrito, la relación es diferente. ¿No? No es lo mismo tener una relación con una planta que tener un animal, ¿no? Un perrito, sí, un perrito, porque un pez es muy simple. Un pez no hace nada. Un perro, cuando llegas a casa, ¿no? Por ejemplo, y estás cansado y te sientas en el sillón, pues ahí llega, ¿no? ¿Cómo se llama? Kobe, ¿no? Ahí llega Kobe, se pone los piececitos de Moi, ¿eh? Se lo trae a la iglesia y te sientes acompañado, ¿no? La relación que tú tienes es como si el perro te entendiera, ¿no? Hay personas que dicen, es que lo miro y parece que me está entendiendo lo que digo, ¿no? Se pone ahí en tus lomitos, tú le... Claro, la diferencia con la relación que tú tienes con las bugambillas es diferente, ¿no? No es lo mismo que la que tú tienes con tu perro. Cuando la vida aprieta, cuando la soledad se presenta y tu corazón se llena de tristeza, necesitando un abrazo, un consejo, cuando tu corazón salta de alegría o cuando tienes ganas de llorar o quieres bailar, pues ni tu planta ni tu mascota ahí pueden ser de mucha ayuda. A lo mejor tú miras al perrillo y le dices, hoy no tengo ganas de nada. Pero el perro te va a mover la cola igual. No te va a decir, pues lo siento. ¿Por qué? ¿No? Porque es un perro, claro. No conocen ni tu pena ni tu gozo. Hay mucha distancia, mucha distancia. Y el Señor quiso que Adán se sintiese así, que experimentara esa soledad, esa distancia, ¿no? El Señor le trajo los animales, los clasificó, le puso nombre, tú el pavo, tú la pava, tú la jirafa, tú el jirafo, tú... Y ahí lo estuvo, ¿no? Estuvo atareado el hombre. Pero a medida que Adán veía cómo desfilaban los animales, ¿no? Él se miraba, los miraba y decía, esto no, como que no encajaban, ¿no? No tenían correlación ahí, ¿no? Había una distancia, ¿no? Una distancia entre ellos, ¿no? Los nombraba, los domina, los cuida, pero a la hora de relacionarse, pues Abraham se sentía solo, ¿no? Mira hacia arriba y adora al Señor, pero mira a su alrededor y no tiene con quién compartir y decirle, mira qué tomates más buenos me han salido hoy de la huerta. Claro. Fíjate lo que dice Génesis 2:22, dice, de la costilla que Dios le había quitado al hombre, el Señor hizo una mujer. Así que el Señor no solo tenía un diseño perfecto para que tengamos una relación con Él mismo, con el Señor, de manera horizontal, sino que el Señor también quiso que tuviéramos, una relación vertical, sino también una relación horizontal. El Señor nos hizo para tener una relación con Él, pero también cuando Él diseñó y creó a Eva de la costilla de Adán, también quiso que nos relacionáramos de manera horizontal. Y esto no solo se aplica al matrimonio, ¿no? Porque claro, aquí vemos a Adán y a Eva, ¿no? Como el Señor le da un mandato que críen hijos, que se multipliquen,
Pero no solamente se aplica a esto, ¿no? Mira lo que dice Apocalipsis 7, del 9 al 10. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Así que, hermano, piensa en esto y alaba al Señor, porque no fuimos diseñados para ningún tipo de soledad, ni física ni emocional. Fuimos diseñados para relacionarnos con Dios y con su pueblo. Fuimos creados para estar en una continua relación con el Dios eterno y para gozar de la compañía de los santos por toda una eternidad. Pero entonces, si Dios lo hizo todo tan perfecto, ¿no? Tan perfecto, ¿no? Diseño perfecto, relación al cielo, relación horizontal. Si Dios lo hizo tan perfecto, ¿por qué nosotros tenemos estos sentimientos? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué sufrimos con esta soledad? ¿Por qué este sentimiento? ¿Por qué esa pesadez, ¿no? En mi alma en ocasiones, ¿no? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es el pecado, ¿no? No podemos hablar de sentimiento de soledad, ya sea física o emocional, sin hablar del pecado. El pecado distorsionó y aún lo sigue haciendo todo lo que es de Dios. Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que fue creado perfecto, el pecado puso una mancha y una tara en la voluntad y en el corazón del ser humano que está vigente hasta el día de hoy. Todo fue afectado, no solo lo natural, sequía, hambrunas, catástrofes naturales, sino también lo espiritual, la parte que afecta a nuestra alma. El pecado no solo trajo consecuencias físicas, como la aparición de la muerte física, sino también emocionales y espirituales. Génesis 3:23 dice, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén, se rompió toda comunión, hermano. Esa relación perfecta, esos paseos por el huerto, esas charlas, esas conversaciones, el hombre se quedó roto y se quedó solo. El Creador que todo lo había dado a su criatura, ahora no podía ni mirarlo por la mancha del pecado que había sobre él. Qué feo el pecado, hermano. Qué feo el pecado. Cuánto aborrece el Señor el pecado. Y con qué facilidad nosotros, ¿no? Accedemos a veces a su encanto, ¿no? Pero también no solamente afectó nuestra relación vertical, sino que también afectó a nuestra relación horizontal. Fíjate lo que dice Génesis 3:12. La mujer que me diste de compañera, ¿no? Porque ahí fue el Señor, ¿no? A pedirle cuenta a Adán. ¿Y qué hace Adán? A la primera de cambio, esta que me diste. Desde el principio también esa relación quedó afectada y quebrada. Adán, queriendo excusarse, acusa a su mujer antes de asumir su propia culpa. ¿Dónde quedó ahí el amor? Por el igual. La relación horizontal quedó profundamente afectada hasta el punto, hermano, de quitar una vida. En Génesis 4:8 lo vemos, ¿no? Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermano, eso pasa en el capítulo 4 de Génesis. Imaginaros, ¿no? Cómo afectó el pecado tan rápido en el corazón, ¿no? Cómo se levantó esa envidia, esos celos en el corazón de Caín. ¿Con qué velocidad? Yo me quedé asombrada cuando leí esto. Yo dije, 1, 2, 3, 4 en el capítulo 4. Y está casi los primeros 3 capítulos hablando de la creación del hombre. Y de repente entra el pecado, la desobediencia y ¡bum! Hasta el punto de quitar una vida, ¿no? La soledad y sus efectos son también resultados del pecado. Todos nosotros hemos heredado esa condición. Por eso nos sentimos
así, tenemos esos sentimientos de envidia, enojos, rencores, temores, relaciones rotas y muchas personas, ¿no?, experimentando este sentimiento de soledad. Hay un refrán que dice, mejor solo, lo sabéis, ¿no? Mejor solo que mal acompañado. ¿Y te has preguntado alguna vez por qué hay tanta gente que prefiere estar sola? Hay mucha gente que no quiere estar con nadie, que prefiere estar solo. Pues yo creo que es por los efectos del pecado, hermano. Porque un corazón sano siempre querrá tener una sincera relación con Dios y en mayor o menor medida con su prójimo. Siempre. Un corazón sano siempre va a querer tener relación primeramente con el Señor y en mayor o menor medida con su prójimo. Porque no siempre nos apetece estar con personas, no siempre nos apetece estar con alguien. Pero fíjate, pero nunca nos va a apetecer estar siempre solos. No siempre nos va a apetecer estar con personas, pero nunca nos va a apetecer estar siempre solos. ¿Por qué? Por diseño divino. Porque el Señor no nos diseñó para estar solos. Nos diseñó para estar en comunión. Primeramente con el Señor y luego en relación unos con otros. Y es verdad que hay ocasiones, ¿no?, donde necesitamos estar solos, hermano. A mí hay veces que me apetece estar sola. Y hablaba con Moisés y Ángeles, ¿no? Yo, para desconectar un poco, mi trabajo es muy bonito, me encanta mi trabajo, pero en ocasiones muy estresante, hermano, muy estresante. Porque trabajar con personas con parálisis cerebrales, aparte de que físicamente es muy pesado, porque la mayoría de ellos son totalmente dependientes, están en silla de ruedas, algunos están muy tocados de aquí, muy tocados. Tenemos que tratar con personas con esquizofrenia. Entonces, a veces, hermano, sinceramente, yo llego a mi casa, claro, aquí la que lo paga más es mi madre, porque claro, mi madre, cuando mi hermano y yo estamos trabajando de tarde, ella se queda sola. Y entonces cuando llegamos a casa, ay, porque mira lo que he hecho esta tarde, ¿por qué estaba haciendo? Y yo a veces me dan ganas de hacer, shh, cállate un momento, por favor. Necesito escuchar el silencio. Y lo que hago, a mí me ayuda mucho, yo me meto en mi habitación, me gusta mucho escuchar bandas sonoras. Y me pongo la banda sonora de Gladiator o me pongo la banda sonora de Braveheart y yo pinto. Me he aficionado a la pintura numérica. Y entonces cojo, cuando ceno, yo salgo de trabajar a las 10 de la noche. Y yo he estado, hermano, hasta las 12 de la noche con mi música puesta y pintando. Porque me relaja mucho, sin nadie. No quiero escuchar a nadie, no quiero estar con nadie, porque lo que quiero es desconectar. Cuando llevas todo el día con los niños, que si un niño se te cuelga aquí, que si las extraescolares, que si la casa, y si ya trabajas fuera, pues ya ni te cuento. Lo que te gustaría es tener el agujerito, ¿acordáis del agujerito ese que salía en el Canal 4 para meterte y desaparecer? A veces necesitamos que se nos aparezca aquí el agujerito del 4 y meternos para desconectar y desaparecer, porque es verdad que en ocasiones, bueno, el mismo Señor Jesús nos dice en Marcos 1:35, ¿no? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesús buscaba momentos también. Se apartaba para estar solo con su Padre. Era una necesidad para él esos momentos, ¿no? Esto no significa que prefiramos, pues, aislarnos, ¿no?, del resto del mundo, como hacen, pues, por ejemplo, los monjes tibetanos o los que se dedican a la vida contemplativa, ¿no?, que se van a las montañas, los ermitaños, ¿no?, y se tiran allí la vida y están desconectados del mundo. No, hermano. Pero sí es verdad que en ocasiones necesitamos, ¿no? Y el Señor Jesús nos da ejemplo. También es verdad que hay personas, por diferentes motivos, que prefieren y buscan estar solos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, personas que han sido heridas
física y emocionalmente. Y buscan la soledad como un escudo donde refugiarse. Personas que han sido muy dañadas, ¿no? Entonces hay un temor y prefieren quedarse solas a poder tener esa relación, ¿no? O personas que han sido decepcionadas, que han sufrido algún tipo de engaño, de rechazo y no quieren depositar su confianza en nadie, ¿no? Y se meten en sí mismas y se aíslan y se van aislando y se van quedando solas, ¿no? Diferentes temores, temor al fracaso, temor al ridículo, al que dirán, a no dar la talla. Y todo eso se reduce temor al hombre. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Si yo digo, si yo pienso, si yo hago, pues me quedo. Y llega un momento en que dices, ostras, es que no tengo a nadie. Por ese tipo de temores, ¿no? O personas, ¿no? Que quieren estar solas por puro egoísmo. Lo mío es mío, yo en mi parcela, yo soy feliz, yo no necesito a nadie. Aunque este tipo de personas realmente creo que en el fondo, porque por lo que digo, ¿no? Porque hay un diseño intrínseco en nosotros que necesita relacionarse. Pero yo soy feliz en mi montaña, como el prove Miguel, que me ha venido a la mente. Feliz en la montaña. Y ahí se queda, ¿no? O personas, por ejemplo, ¿no? que están en un estado de conmiseración, ¿sabéis lo que es eso, no? Personas que se recrean, ¿no? En su soledad, precisamente queriendo buscar todo lo contrario, buscando la atención de otros, ¿no? No me llaman, nadie me quiere. ¿Os suena esto, hermano? Siempre hay alguien así en la iglesia, ¿no? No, hermano, es que yo estoy muy solo porque nadie me llama. Llevo sin ir a la reunión 3 domingos y he dicho, me voy a quedar este cuarto a ver si alguien se acuerda de mí. Y nadie me ha llamado. Esto pasa, ¿eh? Esto pasa y más de lo que nosotros nos pensamos, ¿no? Y ahí están, ¿no? Siendo egoístas, ¿no? Porque finalmente lo que están pidiendo es todo lo contrario. Están poniendo una flecha aquí, ¿no? Llámame. Pero sin embargo ellos ahí se quedan, ¿no? Pues todos estos motivos pues son señales de un corazón que no está sano. Un corazón que necesita una intervención rápida, ¿no? De lo alto. El pecado nos roba las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Y cuando buscamos aquello para lo cual no hemos sido llamados, todas esas bendiciones se van quedando en el camino. Y es ahí, ¿no? Cuando experimentamos, ¿no? Esa soledad, ese vacío. Ya no hay danza, ya no hay baile. Y nos quedamos bailando solos, ¿no? En la mitad del escenario, ¿no? Porque de verdad, hermanos, que hay una batalla fuerte, ¿no? Hay una batalla fuerte en nuestro interior con estas cosas, ¿no? Y el pecado ha hecho mucho daño también, ¿no? Porque mete muchas mentiras, ¿no? Por lo que he dicho anteriormente, ¿no? Hay que ver, que no te llaman, mucho te quiero, mucho hermano. Pero ¿y dónde están ahora tus hermanos? ¿Dónde están ahora? Lo hizo el diablo con Jesús, ¿no? Lo hizo el diablo. Se atrevió a hacerlo con Jesús. Que te han dejado solo. Fíjate, ¿no? Y tenemos que pedirle al Señor, ¿no? Que nos examine, ¿no? Porque a veces nosotros fomentamos, ¿no? Fomentamos muchas veces, ¿no? Estas cosas. Y nos autocompadecemos, ¿no? Hay mucha, se me ha ido la palabra, sentimiento de como de querer dar lástima, ¿no? Y cuando realmente lo que estamos haciendo es, una vez más, ¿no? Nos estamos mirando el ombligo. Nos estamos mirando el ombligo una vez más, ¿no? Y nos estamos autojustificando porque el hermano no me llama, porque mi primo, porque mírame, estoy solo. Ahora, ¿cómo podemos, ¿no? Nosotros volver, ¿no?
a disfrutar, ¿no? de esa comunión con el Señor. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos pelear, ¿no? Cuando vienen estos sentimientos, ¿no? Cuando vienen estas emociones y nos sentimos así, ¿no? Y es como un peso ahí, ¿no? Que nos aplasta, ¿no? Y mirad, hay un punto que le he llamado autoayuda, ¿no? Hoy día hay miles de libros, tutoriales, cursos, talleres, congresos, etcétera, 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 de autoayuda, de cómo vencer temores, ansiedades, depresiones, cómo vencer la soledad, hasta cómo atarte un cordón de un zapato, tiene un tutorial. O sea, tú solamente tienes que encender el ordenador, tienes que buscar en Google cómo vencer la soledad. Y ahí te viene ¡bum! Un montón de, ¿cómo se llaman? Los de estos azulitos, los links, esos, ¿no? Y tú le picas y, pues mira esto, no sé qué, montones. Y no voy a extenderme mucho en esto, pero sí quiero decir que en cuanto a estas cosas, yo no estoy en contra, ¿no? de los psicólogos, no estoy en contra, porque creo que tienen su lugar. Creo que tienen su lugar, ¿no? Tenemos recursos, ¿no? Y otros que son similares, ¿no? Como lo que he dicho, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra, profesionales de la salud mental, que no está mal, pero que no es suficiente, ¿no? Creo, ¿no? Que este tipo de personas nos pueden ayudar, por ejemplo, como terapia en cuanto al aspecto de cómo debemos de comer sano, hermano, porque todo está relacionado, ¿eh? Todo está relacionado. Hace ya tiempo, teniendo una conversación con Israel y con Abraham, el tema de la gordura también está muy relacionado con el área espiritual. Todo el tema de la gula, todo está conectado, ¿eh? Todo. Y a veces no nos paramos a pensar en estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Disciplina a la hora de comer, hacer deporte, tener tus horas de sueño suficientes, no dormir menos de 7 horas, no buscar hábitos saludables, etcétera, 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 ¿no? Que eso te ayuda. El deporte, por ejemplo, dicen que ayuda mucho con el tema de la serotonina. Y está comprobado, ¿no? Que las personas que hacen deporte, tenemos un hermano en la iglesia que ha sufrido temas de depresión y él estuvo con hermanos de la iglesia que le estuvieron, con los pastores, le estuvieron hablando, aconsejando, pero le estuvo yendo a un psiquiatra y le animaba a hacer deporte. Y él nos decía que el deporte que le gustaba era nadar. Y él nos decía que cuando nadaba, él se sentía no solamente mejor físicamente, sino a nivel emocional, como que se venía arriba. Y es verdad, hermano, si tú tienes una vida sana, comes bien, duermes bien, haces deporte, eso también no solamente te afecta de manera física, te afecta también a tu estado emocional, Pero no es suficiente. Pero eso no es suficiente, eso llega hasta donde llega. Eso llega hasta donde llega. Porque cuando tú haces todas esas recomendaciones, cuando tú te levantas a tu hora después de haber dormido 7 horas, cuando tú te comes tu desayuno saludable, cuando te vas a correr los tantos kilómetros que corres y cuando llega la noche y te metes en tu cama y la mente empieza a funcionar y a funcionar y a darle vuelta y a darle vuelta. ¿Sabes de lo que estoy hablando, no, hermano? Y el corazón empieza pum, 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 pum. Y empiezan los temores, y empiezan las ansiedades, y empieza, hermano, yo no sé lo que es una depresión. Gracias al Señor nunca he experimentado un estado de depresión, pero sí sé lo que es pasar momentos de ansiedad en los que te falta el aire. Literalmente te falta el aire.
y tienes que respirar hondo. Y he hecho deporte y he comido sano. ¿Me explico? Porque la psicología llega hasta donde llega. Pero nosotros necesitamos, ¿no? Como decía este pastor, ¿no? De Coalición El Evangelio, porque es un asunto del alma, hermano. Del alma. Es un asunto del alma, no un asunto físico. Dice Agustín de Hipona, ¿no? Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Con esta frase lo que Agustín nos está señalando es que Dios y únicamente el Señor es el que puede llenarnos y el que puede satisfacer y quitar ese estado de ansiedad, ese sentimiento de soledad, el único, porque hemos sido diseñados para Él y nuestro corazón estará continuamente buscando hasta que no lo encuentra a Él y realmente, verdaderamente reposa ahí. Ahí es donde realmente el corazón encuentra el descanso, ¿no? Y quiero terminar, ¿no? con una invitación a mirar al Señor, a mirar al Señor. Jesús sufrió la mayor soledad de la historia. Padeció la soledad horizontal y también la vertical. Fíjate lo que dice Mateo 26, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. En otro texto dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 12 discípulos, al hijo de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado ya la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Por 3 veces, hermano, Jesús se dirigió a sus amigos, los que estaban con él, los que estaban por él, con los que había compartido durante 3 años y habían vivido tantas experiencias. Su gente, los suyos, los que se suponen que tenían que estar ahí en los momentos buenos y en los momentos malos. Pues bien, esos amigos estaban profundamente dormidos y no aguantaron. El Señor se quedó solo, hermano, únicamente dependiendo de la ayuda de su Padre. Mira este texto es precioso, hermano. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero fíjate que dice el Señor, mas no estoy solo. El Padre está conmigo. No estoy solo. El Padre está conmigo. Jesús era muy consciente de la debilidad de sus discípulos. Los conocía, había vivido con ellos 24 horas al día durante 3 años, hermano. Y por eso le dice estas palabras. Y sin embargo, fijaros cómo es el Señor. No le reprocha nada. El Señor no le dice, me habéis dejado solo, hay que ver qué malos amigos sois, todos estos años compartiendo con vosotros, enseñando, estando pendientes de vosotros, haciendo milagros entre vosotros, y así me lo pagáis.
¿Hace eso el Señor, hermano? No lo hace. El Señor no le dice nada. ¿Por qué no le dice nada el Señor? Porque su seguridad y su confianza no estaba puesta en la amistad. No estaba puesta en su amigo. Su corazón no reposaba en la amistad de su amigo. Él no se sentía seguro. Él se sentía seguro en los brazos de su padre. Por eso él dice, mas no estoy solo. No estoy solo. Vosotros vais a ir, me vais a abandonar, pero yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Hay alguien que sí está por mí, que me cuida, que me conoce, que estuve con él desde el principio, mi papá, mi Abba. Y es posible, hermano, que tú hayas experimentado quizás esto mismo, ¿no? Que le sucedió al Señor. Quizás con tu amigo o lo que es más duro aún, con tu propia familia, rechazado por tus padres, aquellos que se suponen que te deberían de haber cuidado, que te deberían de haber protegido, te abandonaron, te hicieron sufrir, causándote el mayor de los dolores, ¿no? O tu esposo, o tu esposa, o tu hijo, o tu hija. Jesús, hombre, sufrió los efectos de la soledad por medio de aquellos que amaba. Y sin embargo, su actitud no cambió hacia ellos porque él sabía que ellos eran solo hombres. Hombres comunes y corrientes, con sus taras, con sus virtudes, pero únicamente hombres. Y su ánimo no dependía de qué tan acompañado estuviera. Dependía de que él sabía que el padre, su papá estaba con él. Él nos da ejemplo de que aunque nos quedemos solos, abandonados, el Señor está con nosotros. Así que te animo, hermano, a que mires al Señor y no te compadezcas de tu situación. No te compadezcas, hermano. No digas, mira que solo estoy, no tengo a nadie, nadie me llama, nadie me escribe, no tengo ni un mensaje de WhatsApp. Que no guardes rencor en tu corazón tampoco, hermano, porque es muy fácil. Mira, este hermano que me ha dicho, y el diablo viene y empieza a decir, mira, aquellos que dicen ser tu hermano, no tienen ni una llamada de ellos. No guardes rencor, hermano. Porque la iglesia del Señor es preciosa, pero la iglesia del Señor está formada por hombres y mujeres pecadoras que están en un estado de reforma. Estamos en reforma, hermano. Estamos en un estado de santificación. Y nuestros corazones están siendo santificados, no somos perfectos. La iglesia del Señor no es perfecta. Por eso es lo precioso del Señor, que el Señor nos ama aún siendo tan imperfecto. Así que no le guardes rencor a tu hermano. No le eches la culpa a la iglesia. No se la eche, hermano. Dice la palabra que el amor cubre multitud de defectos. Ama a la iglesia, hermano. Ama a tus hermanos. Míralo a ellos como la esposa que son, al igual que tú. Y no te compadezcas de que no te llaman, de que no te miran. La prueba más dolorosa y difícil que sufrió el Señor Jesús fue el abandono de su propio Padre. El Señor no solamente sufrió la soledad horizontal, sino también vertical. Al igual que con sus discípulos por 3 veces, hermano, Jesús ora a su Padre en agonía. Dice que estaba con profunda tristeza. ¿Te puedes imaginar al Señor ahí? Si es posible, pase de mí esta copa. Papá, por favor, si es posible. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Jesús sabía perfectamente todo lo que estaba por llegar. Él lo sabía, hermano. Él lo sabía. Por eso hace esa oración. Él sabía la soledad tan profunda que él iba a sufrir. Desde el principio lo supo. Era consciente de que la única forma para traer sanidad al alma y para vencer esa soledad que tú puedes estar sintiendo y experimentando, él la tenía que experimentar en su propia vida. Él lo sabía.
Su padre amado ahora no podía mirarlo por el peso del pecado en él. Ya no había danza, hermano. Su padre no lo podía mirar. Ya no había danza. Ya no había comunión. Solamente había vacío y soledad. Uf, cuánto amor del Señor. Jesús, el amado del Padre, sufrió la soledad más devastadora que el ser humano puede soportar por ti y por mí. Para que ahora tú y yo podamos disfrutar de la dádiva bondadosa de su mano al ofrecernos ese perdón, esa paz, ese consuelo y esa invitación a esa danza nuevamente. Una vez más, el Señor nos invita a esa danza. Hermano, el gozo y la paz en cada época y en cada circunstancia de la vida viene cuando el alma sabe y puede decir con confianza, no estoy solo, el Padre está conmigo. No estoy solo, el Padre está conmigo. Vendrán momentos donde sientan la mayor de las soledades, incluso rechazo por otras personas. Va a venir, porque estamos en este mundo. Y quizás en ocasiones engaños de nuestro propio corazón, ¿no? Fantasmas que nos amargan la vida, mentiras que el diablo va a poner, ¿no? Pero hermano, asegúrate que en esos momentos tú estás en los brazos de tu Padre. Dile al Señor, levántame la mirada, Señor, que yo no estoy solo, que el Padre está conmigo. Y asegúrate de que lo oiga tu enemigo. Que en medio de cualquier circunstancia en la que te encuentres, tu corazón haga de estas palabras una canción, hermano. No estoy solo. El Padre está conmigo. Y quiero terminar leyendo Isaías 53, que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, fíjate lo que dice ahora, hermano, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá linaje, hermano. Verá el fruto de la aflicción. ¿Esto es lo que está diciendo ahí el texto? Te verá a ti. Te verá a ti. Me verá a mí. El Señor nos vio. Y dijo, sí, papá, lo hago. Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y él fue obediente. Él vio lo que estaba por venir. Y dijo, sí voy. Y quiero terminar, ¿no? Animándote a que cuando pienses en tu futuro, Loida, cuando pienses en tu futuro, que no pienses en qué va a ser de ti. ¿Quién te va a cuidar? ¿Dónde estará? Si tendrás hijos, no tendrás hijos. Loida, Moisés, todos, ¿no? Te digo Loida por lo que hemos hablado antes, ¿no? Piensa en esta imagen. Mira, tú en medio de una gran multitud, como hemos leído antes, ¿no?
Y me vi yo ahí en medio de una gran multitud, de toda lengua y nación, cantando, celebrando las misericordias del Señor, con vestiduras limpias, vestidos de la esposa, celebrando por toda una eternidad las misericordias del Señor. Pero piensa también en tu presente, cuando vengan estos pensamientos, ¿no? Cuando pienses en tu futuro, ve esta imagen, tú en medio del pueblo del Señor, celebrando. Cuando vengan los temores que van a venir, cuando vengan los miedos, cuando vengan esos sentimientos, que tú puedas decir, esto no estoy solo. Mira lo que dice Juan 14. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, dice, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo de Dios, hermano. El Espíritu Santo del Señor. El Señor ha provisto de su Espíritu Santo, que Él va a estar con nosotros todos los días, dice la palabra, todos los días hasta el fin del mundo, dándonos ese suministro que solamente viene de Él, suministro de su Espíritu, ¿no? Así que, hermano, hermana querida, mira al Señor, mira al Señor, mira al Señor y di, gracias Padre porque no estoy solo, tú estás conmigo. Amén. Podemos terminar alabando al Señor, ¿sí? Y te voy a invitar como antes, ¿no? A que puedan mirarte y puedas decir, Señor, si tienes que pedirle el perdón al Señor, pídeselo, porque a veces no hemos mirado, ¿no? A nosotros y no hemos mirado al Señor y no hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Señor, perdóname porque no te he visto, porque no he confiado en ti, no he puesto mi mirada en ti. Perdóname, Señor, porque me he mirado a mí y he dicho, mira que no me llama, mira que me he recreado ahí en mi soledad. Y el Señor te conoce, pero Él quiere oírte, Él quiere oír como tú se lo dices, ¿no? Y alaba al Señor, porque Él no ha dado todo, hermano. El Señor no lo ha dado todo. No ha dado a su Hijo. Y con su Hijo no lo ha dado todo. Amén.